Buenos días, mi nombre es Melanie Guadalupe Martínez Ávila y mi equipo está conformado por Luis Carlos González Izquierdo. Nosotros hicimos juntos el proyecto del bloque 3, el cual consistía en formar un cubo en el cual sacáramos sus vértices, sus rectas y sus ecuaciones, que es de lo que vimos durante este bloque de vectores, operaciones de vectores, y básicamente describir el cubo unitario, el cual sacamos, y es algo que mi compañero Luis Carlos les explicará a continuación. Uno de sus vértices en el origen. Bueno, pues podemos partir asignándole coordenadas en el espacio a cada uno de los vértices o puntos que componen a este cubo en el espacio. Yo partí asignándole el nombre de A al origen 0,0,0, y gracias a esos puntos también podemos calcular algunos vectores que nos van a ayudar. Para calcular, por ejemplo, la ecuación del plano que describe al cubo unitario, podemos partir de estos tres puntos, dado que una vez que tenemos los tres puntos podemos calcular la ecuación de un plano que los contiene. Entonces, para eso vamos a trazar dos vectores, uno que parte del punto A al punto B y uno del punto A al punto C, aplicando la definición vectorial, que es el punto final menos el punto inicial. Obtenemos los siguientes vectores. De antemano sabemos que estos dos vectores son ortogonales entre sí, pero también podemos calcular un tercer vector que es ortogonal a estos dos vectores, y eso lo obtenemos de la siguiente manera: calculando su producto cruz obtendremos precisamente este vector. Entonces calculamos el producto cruz de los vectores AB, AC, y obtenemos un vector de la forma 0i más 0j menos k. Ese vector estaría yendo así como paralelo al eje z, pero en sentido negativo. Entonces con ese vector podemos darnos cuenta que es un vector perpendicular u ortogonal a esos dos vectores, y por ende perpendicular al plano que los contiene. Entonces una vez obtenido ese vector director, podemos calcular la ecuación del plano de la siguiente manera. Proponemos un punto cualquiera en el plano que sabemos que es el mismo plano que estamos tratando de calcular, y trazamos un vector desde un punto que ya conocemos, que en este caso por ejemplo sería el punto A al punto T1. Sabemos que el punto A es el origen. Obtendríamos entonces el vector AT1 de la siguiente manera, con coordenadas x1, y1 y z1. Entonces, para nuestros fines, para encontrar la ecuación del plano, basta con realizar la definición de la ecuación del plano, que dice que el producto punto o escalar entre el vector director y un vector dentro del plano es igual a 0. Entonces, llevando a cabo el producto punto entre este vector y este vector director, obtenemos una ecuación del plano de la siguiente forma: es 0x1 más 0y1 menos z1 igual a 0, y esa ecuación nos estaría describiendo todo este plano. Entonces, si quisiéramos calcular, por ejemplo, la ecuación de este otro plano, podemos hacerlo de dos maneras. Sabemos que los separa una distancia 1, entonces podríamos calcular un plano paralelo con una distancia 1, o sencillamente podríamos tomar tratando de calcular y trazamos un vector desde un punto que ya conocemos, que en este caso por ejemplo sería el punto A al punto T1. Sabemos que el punto A es el origen. Obtendríamos entonces el vector AT1 de la siguiente manera, con coordenadas x1, y1 y z1. Entonces, para nuestros fines, para encontrar la ecuación del plano, basta con realizar la definición de la ecuación del plano, que dice que el producto punto o escalar entre el vector director y un vector dentro del plano es igual a 0. Entonces, llevando a cabo el producto punto entre este vector y este vector director, obtenemos una ecuación del plano de la siguiente forma: es 0x1 más 0y1 menos z1 igual a 0, y esa ecuación nos estaría describiendo todo este plano. Entonces, si quisiéramos calcular, por ejemplo, la ecuación de este otro plano, podemos hacerlo de dos maneras. Sabemos que los separa una distancia 1, entonces podríamos calcular un plano paralelo con una distancia 1, o sencillamente podríamos tomar tres puntos dentro de ese plano que ya conocemos, que podría ser el punto D, el punto B2 y el punto C2, y del mismo procedimiento, del mismo modo que seguimos con este procedimiento, podemos calcular el otro plano. No sería necesario ya calcular, por ejemplo, un vector normal a este, porque sabemos que es paralelo al de abajo, entonces podemos utilizar el mismo vector director.
Para calcular las rectas que pasan por cada uno de los aristas que conforman este cubo, basta con recordar la definición de la ecuación vectorial de la recta, para la cual necesitamos un punto inicial y un vector director. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la recta que pasa desde el punto A hasta el punto C, basta con tomar el mismo origen común que ya teníamos, que era el punto A, que sería nuestro punto inicial, y un vector director, que en este caso podemos utilizar el vector que va desde A hasta C, que ya habíamos calculado previamente. De esta manera obtenemos la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto AC, y así lo podemos aplicar de la misma manera para encontrar las rectas que pasan por cada una de las aristas de nuestro cubo. Por ejemplo, podríamos calcular la recta que va desde el B2 desde el punto B, perdón, hasta el punto B2, desde el punto B hasta el punto A, desde el punto B hasta el punto A2, y así sucesivamente para encontrar cada una de las rectas. De esta manera podremos describir completamente al plano con las coordenadas de cada uno de sus vértices. Tenemos los vectores que lo conforman, tenemos las ecuaciones de los planos donde están contenidas las caras, y tenemos las rectas que pasan por sus aristas. De esta manera tenemos completamente descrito al cubo unitario en el espacio. Espero haya quedado claro. Muchas gracias.